Bueno, espero que hayan tenido un buen rato de oración. Hablábamos de las estructuras de una ciudad que hay que evangelizar y hablábamos, ¿no es cierto?, de la estructura de la cultura y de la estructura del dinero. Ahora quisiera agregar una tercera, que es la estructura del poder, la del poder. Ignacio se fue dando cuenta paulatinamente que iba necesitando de gente importante de su tiempo para llevar adelante el proyecto de vida, de servicio que él había elegido y que le había sido inspirado por Dios. Y lo vemos estableciendo relaciones amplias y variadas en la Europa civil, política y social de su tiempo. En Barcelona, además de hacer contacto con mujeres que le profesaban mucho aprecio, frecuentaba palacios y personas con poder para conseguir el pan para los pobres. Fíjese que se conservan unas actas en el proceso de canonización de él, solamente para decir algunos nombres. Dice textualmente un testigo de la época de Ignacio. Con tanto fervor Ignacio se empleaba en las obras de misericordia que el pan blanco y tierno que dicho padre Ignacio mendigaba las casas de la señora doña Goimar Graya y de Espía, abuela del ilustrísimo Márquez de Ayona, y de doña Isabel de Recasén y de Boixadors, abuela del dicho ilustrísimo señor conde de Zavala, y de doña Estefanía de Requesén y de Zúñiga, madre del comendador mayor de Castilla, y algunas casas principales de la presente ciudad, él los guardaba y distribuía entre los pobres vergonzantes más necesitados. O sea, esto está mostrando, ¿no es cierto?, la relación que él tenía con gente importante. O sea, vemos por un lado a Ignacio pidiendo limosna para los pobres en los palacios, como también lo hacía en la grada de la iglesia de Santa María del Mar. En París, él se codió con gente intelectualmente muy capaz. Y en Roma se hizo amigo de cardenales, de obispos, de embajadores, incluso conversó con el mismo Papa, quien fue a visitar algunas veces. Ya general de la compañía, tuvo también contacto desde Roma con monarcas como Juan III de Portugal, como Felipe II de España, como la princesa Juana. Él comenzó a gozar de la estima y benevolencia de estas personas importantes y con poder. Se esforzó en hacerlo, no solamente para recibir ayuda, sino también con el propósito de convertir sus corazones y hacerlos partícipes de, del desafío de ser príncipes más justos o jerarcas eclesiásticos más sabios o embajadores más probos. En el ambiente eclesial, con su influjo y con sus compañeros, sabemos que contribuyó eficazmente a corregir varios problemas eclesiales que había en su tiempo. Pero al mismo tiempo, para no perderse Ignacio en el engranaje peligroso del poder, ser amigo mucho de los poderosos puede ser también peligroso, Ignacio se movió también para que muchas de estas personas principales adhirieran a la organización de sus proyectos sociales en ayuda de los más pobres. Mientras que en medio de las calamidades públicas, él y sus compañeros no dudaban ni un instante de estar, como se dice hoy, en la primera línea procurando los remedios sociales urgentes que las circunstancias exigían. Es de destacar, por ejemplo, la labor que hace Ignacio en Roma en el invierno del 38-39, 1538-1539, en que hizo mucho frío y se sufrió una grave carestía de la ciudad. En las calles se encontraban a los pobres muertos de hambre, de frío. Ignacio y sus compañeros comenzaron a traerlos a las casas y con las limosnas que recibían los alimentaban y les daban calefacción. Dicen que más o menos llegaban 400 personas al día, 3.000 personas en total. Esto causó gran importancia en la ciudad. Es interesante observar la capacidad que tuvo Ignacio de organizar sistemas de asistencia social en las ciudades donde estuvo. En Barcelona, la puerta de la casa en donde él se alojaba parecía más bien puerta de iglesia o de hospital por la cantidad de gente necesitada que acudía. Y cuando fue a Espeita, su tierra, en pocos meses dejó una obra muy bien organizada en favor de los más necesitados. En Roma creó diversas obras en favor de personas que se encontraban en graves necesidades. Lo interesante fue que comprometió a hombres y mujeres que no solo financiaran estas obras,
sino además se consagraran personalmente a ella, la dirigieran y asumieran diferentes responsabilidades. Demos algunos ejemplos. Una gran obra social que Ignacio creó fue la Casa de Santa Marta en Roma, que era para prostitutas, muy numerosas en la ciudad, dedicadas a lo suyo en condiciones miserables, ustedes comprenderán, forzadas por la desesperación en medio de la aparición de la sífilis a finales del siglo XV. Era una institución, esta Casa de Santa Marta, que atendía a mujeres casadas o solteras que deseaban casarse y reintegrarse a la sociedad, en la que se les ofrecía refugio y educación. Y crea entonces un comité de patronazgo, formada por cardenales, otros católicos principales, con estatutos redactados por el mismo Ignacio. En 1545 más de 40 mujeres vivían en la casa y el número seguía creciendo. También se creó la Casa de los Catecúmenos para la acogida de judíos conversos, que en ese tiempo eran muy numerosos, serían hoy día como los migrantes. Eran 4.500 en 850 familias, fíjense, y muy discriminados por la sociedad, a los judíos conversos. Se trataba de reintegrarlo a la sociedad cristiana. También fue organizado por una bula papal y dirigida por un sacerdote del clero. Esta obra fue imitada en otras ciudades de Italia. Se creó también la Compañía de las Vírgenes Miserables, eran dirigidas para niñas pequeñas, hijas de prostitutas. También el Orfelinato Santa María para muchos niños y niñas sin casa, sin padres, sin nada, que pululaban la ciudad, niños abandonados porque sus padres habían muerto en la guerra o por la peste. Y la Asociación de los 12 Apóstoles para ir en ayuda de los nobles arruinados. Como ven, es una obra inmensa social en la que Ignacio no solamente se preocupaba de una relación con los poderosos, usaba esa relación con los poderosos justamente para hacer un bien a la sociedad, a la ciudad, a cada ciudad de ese momento. Esto ¿qué nos dice? Que evangelizar una ciudad requiere hacerse cargo de la necesidad de los más pobres y que hay que ser muy creativo para lograrlo, haciendo participar a la mayor cantidad posible de personas en la búsqueda de soluciones a los problemas más graves. Hay que luchar contra ese individualismo que puede invitar la estructura de una ciudad en la medida que la pertenencia a ella esté marcada preferentemente por el enriquecimiento en lo material o por la preocupación solamente de la belleza de sus edificios y calles, o por aumentar el poder. Implica que un evangelizador en concreto no puede aislarse en barrios seguros ni arrancarse de la gente. Ignacio en su vida fue haciendo un proceso que partió por la soledad hasta situarse en el centro de la ciudad, para así ir creando lazos fuertes con todo tipo de personas. El habitante de una ciudad siempre tiene que tener conciencia que tiene una función social que cumplir. Y esto es preocuparse de las personas, porque esta es la tarea esencial que tiene uno en una ciudad, preocuparse de las personas, ayudar a corregir las conductas sociales que hacen tanto daño a la ciudad. Y para eso entonces Ignacio usó los otros medios más espirituales, las conversaciones espirituales, los ejercicios espirituales. Entonces, algunas preguntas que yo los animo a hacer en el próximo rato de oración. ¿Qué acciones concretas estoy motivado a llevar adelante en estos tiempos de gran pobreza dada la pandemia que hemos sufrido? ¿Qué se moviliza dentro de mí y de mi familia? Y un texto para rezar, el texto de Lucas 18, versículo 22, cuando le dicen al joven rico, dáselo todo a los pobres. Tienen en la hojita que se les va a pasar las preguntas que acabo de señalar. Y bueno, no me alcanza, bueno, tengo un poquito de tiempo, unos minutitos. Yo quisiera señalar, bueno, tenía preparado algo mucho más amplio, debo reconocerlo, pero Celia me dijo que son 15 minutos y son 15 minutos. Bien, y yo solamente quisiera decir un asunto que me estaba dando vuelta, que es la actitud ante las epidemias. Actitud ante las epidemias. Y lo pongo a ejemplo porque para Ignacio esto fue algo muy importante en su tiempo. Y hoy día estamos viviendo una epidemia, ciertamente.
Y entonces, a propósito de esta contingencia que estamos viviendo con el coronavirus, el testimonio de Ignacio me parece interesante. Él tuvo que enfrentar una situación, producto de su tiempo, que eran las inclemencias climáticas y las pestes de las ciudades europeas de su tiempo. Y entonces nos enseña que hay que estar preparado a enfrentar estas situaciones, sobre todo situaciones que me dejan vulnerable, que me dejan como en la intemperie de la vida. Fácilmente, dado el ritmo que uno lleva en la ciudad, uno puede olvidarse de que somos personas frágiles. Ignacio parecía estar atento a los imprevistos y a obedecer con paz la realidad que muchas veces se nos impone, más seguido de lo que nosotros quisiéramos. Es verdad que, a diferencia de lo que nos sucede hoy, en tiempo de Ignacio la muerte era mucho más visible. Hoy esta realidad de la muerte y de la fragilidad ha sido cuidadosamente encubierta por nuestra cultura, que opta más bien por una vida veloz, consumista, que no se atreve a preguntarse por el sentido. Un problema mayor que se presentaba en la ciudad de París en los años en que Ignacio estudiaba ahí eran las pestes. Y las causas principales eran, al parecer, producidas por la infección de los alcantarillados y por el río que bordeaba industrias insalubres. Para recibir a los enfermos se contaba con el Hôtel Dieu, que no es un hotel, era un hospital, un centro asistencial para pobres, enfermos e indigentes. Y la autoridad dictó en ese tiempo ordenanzas sanitarias estrictas para contener la peste, comprando un terreno en Grenelle para cementerio, porque la mortandad era grande. Ignacio relata precisamente en su autobiografía un hecho que tiene que ver con la peste que se extendía por la ciudad en ese momento. Ustedes lo pueden ver en la autobiografía. Dice que un día entró en una casa contaminada con peste y encontró ahí a un enfermo al que lo consoló y le tocó con su mano la llaga que tenía. A continuación, le empezó a doler la mano, creyendo que se había contagiado también él. Y para superar el miedo que le bajó en ese momento, se metió la mano en la boca, revolviéndola mucho dentro. Y dice que así desapareció la imagen, la imaginación y el dolor. Eso lo pueden ver en el número 83-84 de la autobiografía. Claro que después, cuando volvió a los lugares donde estaba alojado y donde asistía a clases, lo dejaron en cuarentena. Otra grave epidemia en las ciudades de esos tiempos era la sífilis o el mal español, alcanzando todos los ámbitos, incluyendo el universitario, dado que muchos estudiantes universitarios solían por la noche vagar por las casas de juego y por las tabernas de mala fama. Tampoco los leprosos habían desaparecido de París. Y cada caso era minuciosamente y mantenido alejado en las leproserías. Entonces, podemos imaginarnos a Ignacio, sabedor de todos estos males, visitando a los enfermos en las casas, en los hospitales, a los apestados, a los leprosos, a los contagiados por enfermedades venéreas. Ignacio enseña a enfrentar tales contingencias a partir de su unión con Dios, que lo llevaba a que el miedo que en un momento uno puede sentir no se te apodere completamente de ti, sino que por el contrario, la dificultad misma te permita ser creativo para superarte y para ir en ayuda de los que más lo necesitan. Para ello hay que vivir con un mundo interior amplio, que nos invita a enfrentar mejor los tiempos movidos para que aparezca la mejor versión de uno mismo y para hacer realidad aquello que sale en los ejercicios, que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Por esto que las enfermedades para Ignacio son también una oportunidad para agradecer a Dios.
decía que un servidor de Dios, estas son palabras de Ignacio, un servidor de Dios en una enfermedad sale hecho medio doctor para enderezar y ordenar su vida. Por tanto, en las enfermedades, procuren sacar fruto de ellas no solamente para sí, sino para la edificación de los otros, no siendo impacientes ni difíciles de contentar, antes teniendo y mostrando mucha paciencia, usando palabras buenas que muestran que se acepta la enfermedad como gracia. Tales disposiciones preparan al evangelizador, yo diría en estos tiempos, a enfrentar que se instale un peligro que el Papa Francisco ha denominado el egoísmo de los intereses particulares y la tentación de volver al pasado. El peligro de olvidar al que se quedó atrás, el riesgo que nos golpee un virus todavía peor, que es el del egoísmo indiferente. Entonces yo los animo a hacerse esta pregunta, amigos, amigas. ¿Qué dolor, qué herida nacida en este tiempo debo seguir sanando? ¿Cómo deseo que sea mi vida en los próximos meses? Con distancia y con mascarilla. Y un texto para rezar es el texto del grito de Jesús a Lázaro: sal, Lázaro, sal fuera, retira la piedra, desátenlo para que pueda caminar. Que estos sean textos que pueden ayudar a la oración. En todo caso, en la hoja yo les agrego otros asuntos más que no he alcanzado a tocar, que es el testimonio personal de Ignacio, la manera de enfrentar dificultades, que también estamos en una situación similar. Bueno, ha sido un gusto estar con usted. Ojalá que estos puntos le ayuden para la oración y sobre todo para enfrentar estos tiempos tan complicados que nos toca llevar adelante. Les deseo muchas bendiciones, que estén bien. Saludos y bendiciones también para su familia. Hasta luego.